Bendigamos al Señor en este nuevo día que Él nos concede. Hoy es sábado 23 de septiembre de este año 2023. Es día dedicado a la Santísima Virgen María, el sábado de María. Nos acogemos a la poderosa intercesión de nuestra Madre del Cielo. Ella escucha nuestra oración y la acerca siempre a Jesús su Hijo y pide por nosotros para que en la gran misericordia del Padre Celestial seamos bendecidos. Hoy celebramos también la memoria del Padre Pío, a quien admiramos en su vida, en su entrega, en su amor a la Virgen María. El Padre Pío, que durante el día rezaba tantos rosarios a la Virgen María por la salvación de las almas, por la bendición de sus dirigidos espirituales. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó Jesús junto a mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se la comieron. Otro poco cayó entre terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas crecieron al mismo tiempo y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él les respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Lo del borde del camino son los que la escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tiene raíz. Son los que al tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, hermanos, tiene mucha sabiduría para el crecimiento de nuestra vida cristiana. El Señor todos los días espera que nosotros crezcamos en fe, pero también que crezcamos en sus caminos. Y por eso la primera lectura, que está tomada del libro o de la carta mejor del apóstol San Pablo a Timoteo, vemos cómo finalmente el apóstol le recomienda a Timoteo que luche siempre por guardar la palabra del que es fiel y veraz, es decir, de Cristo Jesús. Y usa unas expresiones muy concretas cuando dice que debe guardar la palabra del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que está por encima de todas las realidades de este mundo. Hoy quizás nos esté preocupando el momento que vivimos o las situaciones que acompañan nuestra historia, pero allí es donde la mirada de fe tiene que ponerse precisamente en Jesucristo el Señor. Él es el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe, así lo dice la carta a los Hebreos,
Y pues en Él esperamos, porque lo que siempre deseamos es que el reino de Dios esté en medio de nosotros y también el reino de Dios crezca y dé ese fruto abundante. Los reinos de los hombres pasan. Los poderes de quienes en algún momento se exaltan, también esos poderes tienen una fecha o un límite frente a la misma vida o historia de la humanidad. Lo más especial es cuando aprendemos a ser espirituales y comprendemos que al guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, siempre hay una esperanza y una certeza, y es que Dios triunfará y reinará no solo en los corazones de quienes aprendemos a tener fe y a caminar como sus discípulos, sino que Dios reinará en todas esas situaciones en las cuales aprendemos a orar para que la obra de Dios se manifieste, pues solo Dios, que es justo, podrá hacer justicia. Solo Dios, que es bueno, podrá traer también su bondad y su providencia para hacernos comprender que Él siempre está dando respuesta a sus hijos. Creo que ante esa primera lectura del apóstol San Pablo a Timoteo, no hay nada más especial que regocijarnos en esas afirmaciones que tienen que ser fortaleza para nuestra vida interior. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo puede. Jesucristo es a quien nosotros hemos decidido seguir, y por eso toda nuestra confianza está en Él. Nunca dejes de guardar el mandamiento de Dios, lo que Él te ha pedido, aquello que sabes que te da vida, aquella palabra que sabes que tiene poder para cumplirse en el tiempo, esa palabra que tiene poder para transformar tu vida interior y para transformar los contextos donde estás. Porque solo cuando pides el reino de Dios y vives de acuerdo a esas exigencias del reino de Dios, podrás ver la obra de Dios que despunta de acuerdo a tus necesidades. Por eso vendrá pues hoy en el Evangelio la parábola del sembrador. Y en esa parábola del sembrador encontramos a Jesucristo también explicándonos el sentido de los terrenos, de cómo hay corazones que no dan el fruto, no porque Dios no dé la semilla suficiente, sino porque cuando no hacemos el esfuerzo, la tarea que nos toca, que es guardar la palabra de Dios, es decir, esa palabra, meterla en nuestra vida, aprender a habituar esa palabra en nuestro pensamiento, en nuestro ser, pues no vamos a producir el fruto que Dios espera. El Señor siempre estará esperando de nosotros que seamos esos hijos que debemos pedir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude, nos capacite en lo que se trata de cumplir la palabra de Dios. Por sí solo no somos capaces de entender la palabra, y sí que menos disponernos a cumplirla. El Espíritu Santo, cuando lo invocamos, cuando lo buscamos en momentos concretos de la vida espiritual, como la Eucaristía, la vida sacramental, la oración, el Espíritu Santo hace nuestra vida dócil para que la palabra dé ese fruto que es el que va a ser pleno en nuestra vida. Muchas personas pueden dar fruto de acuerdo a sus expectativas, sus luchas, sus logros, pero esos frutos en el tiempo no tienen fuerza porque fueron simplemente experiencias que quedaron. Lo que le da hoy fruto, o lo que hoy le da sentido, fortaleza a nuestra vida, es ese fruto que nace de la palabra de Dios. Personas maduras en el amor de Dios, convencidas en la fe, personas obedientes a la palabra, personas que nos dejamos sanar por el amor del Señor en el corazón, y aprendemos también a mirar la vida desde Dios. Por eso, en este día,
entendamos el sentido de la parábola. La parábola del sembrador es un llamado a que comprendamos el poder de la palabra, esa palabra de Dios que todos los días transforma, esa palabra que no ha perdido autoridad porque tiene plenitud de Espíritu Santo, y cuando nosotros acogemos la palabra de Dios, ella hace obras muy concretas en nuestra vida. El horizonte nuestro lo abre siempre el Espíritu Santo, el horizonte nuestro lo abre siempre la gracia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos ofrecer el Santo Rosario a la Virgen María.